Españoles, Franco ha muerto. La madrugada del 20 de noviembre de 1975, Franco murió en la cama después de 36 años de dictadura. A partir de ese día, la transición a la democracia que acabó alumbrando la Constitución del 78, de un régimen autoritario a la democracia. Por en medio, la proclamación de Juan Carlos I como rey, el papel de Adolfo Suárez y el protagonismo de los españoles, que legitimó todo aquel proceso. Medio siglo más tarde, todos sabemos que aquello sería hoy irrepetible. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 20 de noviembre de 2025. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡arriba España! ¡Viva España! Aquel día, en ese momento, mientras Arias Navarro, que era el presidente de entonces, anunciaba compungido la muerte del dictador, lo hacía por televisión, el régimen, a lo mejor no lo sabían entonces, pero sí que lo sabemos ahora, ya se había terminado. Pero lo cierto es que entonces, aquel día, en aquel momento, no había nada cierto, no había nada demasiado claro. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Simplemente por remontarnos un poco a la historia. España venía de años durísimos, y me quedo muy corto definiéndolo así. El fracaso de la Segunda República, la violencia política de entonces, el golpe de Estado del 36 y, por supuesto, la guerra civil. Una guerra que terminó con 4 décadas nada más y nada menos de dictadura, revanchismo, represión, sin derechos, por supuesto, ni libertades. Franco murió después de una larga agonía en el 75, dejando al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor a título de rey. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios. Si seguimos con la cronología de aquellos días, 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey. España volvía a tener un rey 44 años después. Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En su discurso, en este discurso ante las Cortes franquistas en el Congreso, señaló, digamos, los puntos principales de su reinado. Aquel fue el primer acto de la transición política a la democracia. Comienza una nueva etapa de la historia de España. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, Escucharlo hoy, la verdad es que es muy interesante. Nueva etapa en la historia, rey de todos los españoles, consenso de concordia, una sociedad libre y moderna, simplemente por destacar algunos puntos. Es, sin duda, uno de los discursos más importantes de nuestra historia reciente, básicamente por el significado y por el momento y por todo lo que estaba por venir en aquellos años. Quiero analizar precisamente aquellos años con la periodista del Mundo, Lucía Méndez. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Lucía, vamos a empezar, si te parece, por una cuestión un tanto más personal. ¿Cómo recuerdas tú aquellos días, no como periodista, evidentemente, sino como persona muy joven, como adolescente, aquel 20N, la muerte de Franco, la proclamación del rey, aquel discurso ante las Cortes franquistas? ¿Tú cómo lo recuerdas? Pues bueno, yo tenía 14 años, estaba en el colegio de las monjas. Y cuando se murió Franco, pues claro, nos dieron por supuesto vacaciones y cada uno se fue a su casa. En este caso yo me fui a mi pueblo, que yo vivía, mis padres vivían en un pueblo en Sanabria. Tengo un recuerdo de algunas cosas importantes, ¿no? Me acuerdo de haber leído el testamento de Franco. No sé, no me preguntes quién nos lo facilitó, pero me acuerdo de haber leído su testamento. Y me acuerdo mucho de las imágenes de la proclamación del rey Juan Carlos, y me acuerdo mucho de la escena en la que
el príncipe Felipe entonces acercó la silla hacia su madre en el estrado del Congreso, porque quería estar más cerca de su madre, cosa que me parece hoy día muy simbólico. Me acuerdo del traje rosa de la reina Sofía mucho, pero sobre todo, Javier, me acuerdo de las cosas que en aquel entonces hacíamos los chicos de aquella época, ¿no? Entre otras cosas, ver una serie fascinante sueca que se llamaba Pipi Calzas Largas, que era muy poco adecuada a las chicas de la sección femenina, que todavía existía como tal, y que yo creo que, según, y lo dice Manuel Vázquez Montalbán en su crónica sentimental de la transición, Pipi Calzas Largas yo creo que indicaba ya que el grado de modernidad de la sociedad española era muy potente y que no habría nadie que pudiera cambiar eso. Con todos los obstáculos posibles, la transición pues fue saliendo adelante. De la ley a la ley se fue desmontando, digamos, la dictadura, con el famoso harakiri de las Cortes franquistas y con la reforma política, la ley de la reforma política. Todo estaba condicionado entonces por la presión y la violencia desde dentro de la extrema derecha y desde fuera, también es importante recordar esto, por el terrorismo de ETA y otros grupos. Y hay algo que es muy importante subrayar, que es que el hecho diferencial que nos llevó a la democracia no es la muerte de Franco en sí, sino que es la transición. La transición con todas las luces y las sombras de entonces, con todos los temores, con lo que se hizo bien entonces y con lo que no se hizo bien, e incluso con la opinión política que cada uno pueda tener y la lectura que haga cada uno política de la propia Constitución. Lucía, ¿qué ha supuesto para nuestra historia, para la historia de España, la transición y cuáles fueron para ti las claves para que saliera adelante? A ver, hay un dato, Javier, hay un hecho indudable, y es que han sido los 50 años más prósperos y brillantes de este país en la historia, tanto por su desarrollo económico y social y por sus avances sociales, como por su transformación, digamos, política, ¿no? La historia de la transición es una historia de éxito, y los que hicieron aquello, los protagonistas de aquello, que, bueno, yo los conozco y he hablado con ellos y he tenido la ocasión de leer también las memorias de aquellos que lo protagonizaron. Creo que su éxito depende de dos cosas. La primera, era una generación política que conocía la historia, conocía la República, conocía la Guerra Civil, y su obsesión, su máximo objetivo era no volver a repetirlo. Y en segundo lugar, que hicieron del consenso una de las bellas artes, que hicieron una constitución que no era, por primera vez en la historia de España, no era una constitución de partido, sino de todos los partidos, que todos hicieron renuncias, y esa legitimación es tan fuerte que yo creo que explica mucho por qué la democracia española ha resistido pruebas muy fuertes. La primera prueba fuerte que resistió fue la abdicación del jefe del Estado, digamos, el motor del cambio, la persona que representaba la democracia, que se tuvo que ir a Abu Dhabi al exilio y que todavía está allí. El segundo reto muy importante fue la aparición de los nuevos partidos que cuestionaban la transición, llamándole régimen del 78. Estos partidos, pues ya, como Podemos, casi ha pasado a la historia. Y la tercera prueba, dificilísima esta, era una prueba de Estado, que es el proceso independentista de Cataluña. Una parte del Estado quiso secesionarse. Una parte del Estado, por cierto, que en su momento estuvo y se mostró orgullosa del consenso constitucional. Sí, es que hoy en día pues llamaría bastante la atención el entusiasmo, por ejemplo, de actores como Jordi Pujol al abrazar, sin ir más lejos, la Constitución, ¿no? Entonces, aquellos días. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que... Para llegar a ese hito de la Constitución fue fundamental el papel del rey Juan Carlos, de Juan Carlos I, con el guión de Torcuato Fernández Miranda y el liderazgo de Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno entonces. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. La de Suárez es, sin duda, una de las figuras políticas más importantes de nuestra historia, sin duda, insisto en esto, pero lo cierto es que la democracia no cayó del cielo, ni siquiera se heredó. Aquí cabe destacar el papel evidente de la izquierda antifranquista, pero también el de la derecha reformista, todos aquellos diputados de la UCD, por ejemplo, que le dieron al propio Suárez la legitimidad democrática que necesitaba. Como se la dieron también los españoles, como se la disteis los españoles de entonces, en los referéndums, en las elecciones, en todo el empuje social de aquel momento, y esto a veces es una cuestión que se olvida. Y es importante porque los españoles legitimaron todo ese proceso.
Yo creo que hay otro hecho indudable, que es que fue la sociedad española en su conjunto la protagonista de aquellos años y de estos 50 años que han transcurrido. Creo que la sociedad española, como se diría ahora en lenguaje contemporáneo, se empoderó y se empoderó para poner en marcha una democracia coherente con lo que era la sociedad. Como dijo Adolfo Suárez en un discurso histórico, se trata de hacer normal a nivel oficial lo que a nivel de calle sencillamente es normal. Es decir, la calle sin duda iba por delante y la clase política tuvo una virtud que casi es un milagro ahora mismo, ¿no? Supo leer lo que quería la sociedad. Y como lo supo leer, por eso la legitimación también es tan fuerte, porque detrás de la clase política había una inmensa mayoría de la sociedad, del pueblo, se decía entonces, que fue, yo creo, quien condujo a esta gente a hacer lo que hicieron. Aquel consenso, Lucía, en fin, todos nos imaginamos, ¿no?, lo que pasaría hoy, pero aquella concordia de entonces, es verdad que son épocas distintas y esto también hay que recordarlo, pero es que hoy sería absolutamente imposible. Sí, hoy es imposible ese consenso. Yo siempre digo, en fin, creo que la clase política de ahora estará de acuerdo conmigo y casi todos los periodistas también, vosotros, que con las redes sociales no hubiera podido haber constitución, porque se hubiera filtrado todos los debates y lo hubieran hecho imposible, ¿no? Bueno, creo que aquello se dio una circunstancia milagrosa en ese momento, se dieron todas las características suficientes como para que eso sucediera y realmente, Javier, pienso que la crisis institucional en la que está metido nuestro país es una crisis que está derivada también de lo que pasó entonces. Entonces, los padres de la Constitución, todos los, digamos, arquitectos del edificio constitucional español, del sistema político, hicieron el sistema para que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo. Ni siquiera contemplaron nunca la posibilidad de que eso no sucediera. Como ahora eso está sucediendo, como las dos grandes fuerzas políticas están de espaldas la una a la otra y prácticamente no se hablan, pues por eso está en crisis nuestro sistema. Pues Lucía, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación 50 años después de la muerte de Franco. Gracias, Javier. Hay algo en lo que coinciden algunos de los protagonistas que hoy quedan, pues, de toda aquella época y que además recoge la propia Lucía hoy en El Mundo, que es no haber incluido una asignatura sobre la transición en la enseñanza, en la escuela, una asignatura que explicara todo lo que pasó entonces. Todo lo que pasó entonces, porque ahora lo que ocurre es que de alguna manera pues la transición no tiene quien la defienda ni quien la explique entre las generaciones más jóvenes con todos los riesgos que eso tiene. Mi compañera Olga San Martín está especializada en educación. Hola Olga, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Has estado en los últimos días con alumnos de un colegio de Barcelona y de otro colegio de Madrid, alumnos de segundo de bachillerato. ¿Reconocen las imágenes, reconocen a los protagonistas, a los personajes, digamos, principales de la transición, imágenes de la España de entonces, o les cuesta? Pues a ver, los alumnos en su mayoría no lo reconocen, no es algo que forme parte de su imaginario. Son alumnos de segundo de bachillerato, con lo cual van a dar la transición a final de curso. Tendrían que haberla dado en cuarto de la ESO, pero en uno de los dos colegios que fui no la habían dado en cuarto de la ESO, probablemente porque no les diera tiempo a acabar con todo el temario. Entonces no es como para nosotros que eran imágenes que nos resultaban familiares. Saben quién es Franco, les suena Felipe González, les suena Suárez, pero las imágenes no, la mayoría de los alumnos no reconoce quiénes son. No son unas fotografías que estén en su cabeza, tampoco les suena la foto de Susana Estrada con Tierno Galván, ni saben qué son las manifestaciones que hubo en aquellos años turbulentos tras la muerte de Franco. No reconocen algunas cosas que para nosotros han sido muy importantes. Claro, porque por lo que estás diciendo, esto entiendo que va mucho más allá, ¿no?, de la propia muerte de Franco, de la que ahora, pues, como estamos diciendo, se cumple medio siglo justo hoy. Queda, entiendo, demasiado atrás, ¿no?, para estas generaciones. Todo lo que tiene que ver, Olga, con la transición, con lo que parece que hay un cierto debe en la enseñanza, ¿cómo se aborda exactamente en colegios e institutos esa parte de la historia de España? Porque es verdad que hay muchas diferencias entre comunidades, que hay una falta de tiempo más que evidente, pero es que hay alumnos que salen de la escuela sin haber escuchado nada de esto.
Pues a ver, el principal problema es que el temario es tan extenso que no da tiempo a darlo todo. Hay algunas comunidades autónomas que se tienen que estudiar en segundo de bachillerato desde la prehistoria hasta nuestros días y lo suelen dar de forma muy, muy breve, a lo mejor 4, 5, 6 sesiones lo máximo. En la ESO se tiene que dar, pero el currículum nacional lo dejó de una forma tan ambigua que depende un poco de la voluntad del profesor, porque si no quiere o no da tiempo no se da. Con lo cual, un alumno puede salir de la educación obligatoria sin conocer nada sobre la transición. O sea, el bachillerato es una etapa obligatoria, no lo hace todo el mundo. Entonces, estos contenidos no están muy presentes en los planes de estudio y luego la selectividad pues suele preguntar, pero también este año se ha reducido la importancia de la historia, este año y el anterior, porque el alumno puede elegir si responde al examen de Historia de España o al examen de Historia de la Filosofía, con lo cual ha perdido peso en relación a cómo estaba antes, que, por ejemplo, en el currículum de la ley educativa anterior sí que había que darlo en cuarto de la ESO obligatoriamente. Y esta, pues, es una realidad que, además, es que comporta bastantes riesgos. El que se desconozca, ¿no? Evidentemente lo que pasó aquellos días, de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo. Olga, gracias. Gracias, Javier. 50 años de la muerte de Franco, medio siglo, estas son las claves de la transición y de todo ese periodo histórico. Lucía Méndez y Olga San Martín han hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que está todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.